Hoy conocerán a la sociedad secreta más antigua y poderosa de la historia. Una logia que custodia un conocimiento capaz de controlar y destruir al mundo. Descubramos a la sociedad de los 9 desconocidos. Bienvenidos y prepárense para ser testigos del oculto. A lo largo de la historia, del paso de los años, las diferentes eras y culturas, siempre se menciona la presencia de un grupo de sabios que aparecieron para civilizar a los pueblos, impulsar sus ciencias, el arte y el orden social, creadores y destructores de imperios, como si fueran capaces de hilar los hilos del destino. Una sociedad secreta que, para entender su poder, primero debemos conocer su historia. Fue por el año 260 a.C. cuando el emperador Ashoka Vardhana, monarca indio del imperio de Maurya, que por aquel entonces rivalizaba contra el imperio romano en extensión y poder, dirigió su ejército hacia la conquista de la región de Kalinga. Había sido nombrado emperador 9 años antes y decidió continuar el legado conquistador y expansionista de sus predecesores, su abuelo Chandragupta Maurya, fundador del imperio, y su padre Bindusara. La batalla en Kalinga fue feroz y demandó pérdidas de más de 100.000 hombres en ambos bandos. Cuentan que cuando Ashoka se acercó al campo de batalla a reclamar su victoria y recorrió los cuerpos junto a ese hedor a putrefacción, sangre y muerte, su mente no lo resistió. El horror de la batalla lo superó, arrepintiéndose del caos, renunciando a la guerra, cambiando el rumbo de su imperio hacia la paz, volviéndose budista, promoviendo esa corriente por el resto de Asia y creando un estándar moral que plasmó en 33 edictos tallados en varios pilares en su reino, donde se destacaba el respeto, la paz, la piedad y el deber, la felicidad personal y la moral, predicando el vegetarianismo y proscribiendo el alcohol y los sacrificios de animales. Un cambio moral y ético que le valió el apodo de Ashoka el Grande, obteniendo el respeto de los reinos vecinos y llegando su nombre a ser conocido incluso en Roma. Fue tal la importancia de esta persona que Orson Welles, autor de por ejemplo La Guerra de los Mundos, describe: entre las decenas de millares de nombres de monarcas que se apretujan en las columnas de la historia, el nombre de Ashoka brilla en soledad como el de una estrella. Pero más allá de la prosperidad que logró su imperio, había algo que lo perturbaba al gran Ashoka. Comenzó a indagar en los secretos de la naturaleza y las ciencias esotéricas, a intentar comprender el universo y al ser humano, y así se dio cuenta de algo pesimista. La humanidad tiende a la autodestrucción. Todo avance tecnológico y científico tiene un fin bélico. Cualquier conocimiento avanzado en las manos equivocadas podría causar el caos. Fue así que convocó a las 9 personas más inteligentes y dedicadas o curiosas de su reino, y les comandó la tarea de recorrer el mundo y recopilar todo el conocimiento posible, conocido y por descubrir, y sintetizarlo en 9 libros, uno por cada miembro, y destinado a una materia en particular, protegerlo para que no caiga en manos equivocadas. Y como el tiempo de una vida humana no alcanza para registrar todo el conocimiento, aquella sociedad fue nombrada como los 9 desconocidos, ya que serían ellos, a través de su camino, quienes debían encontrar a un sucesor digno a quien legarle su libro para que continúe su desarrollo y estudio. Si bien no se conoce más información respecto a este grupo, lo poco que sabemos fue gracias a filtraciones, intencionadas o no, proporcionadas por alguna de las personas más interesantes de la historia, como lo fue el Papa Silvestre II, que últimamente se me aparece bastante seguido. Un papa que, además de su formación católica, fue matemático, ocultista, estudió los escritos de Hermes Trismegisto,
de que ya hablamos en este video, gnósticos y cabalísticos, y hasta se interesó por la alquimia. Todas cosas que se consideraban sacrílegas. Poseía extrañas reliquias que habría traído de la India. Y hasta era inventor, siendo capaz, por el año 1000 de nuestra era, crear una especie de robot o cabeza parlante que realizó en bronce, que era capaz de responder a las consultas que se le hicieran. De hecho, se dice que realizó un pacto con el diablo, y verán cómo esto luego gana todo el sentido del mundo si es que tuvo, como se dice, contacto con la sociedad de los 9 desconocidos. Otro de los que se cuenta que conoció a alguien de esta sociedad fue el médico y bacteriólogo Alexander Yersin, quien vivió mucho tiempo también en la India, trabajó con Pasteur y ayudó a descubrir las bacterias que provocaban la peste bubónica y la difteria. O también Elena Blavatsky, quien viajó a Oriente en un viaje iniciático, tuvo acceso a conocimientos secretos de poderosos maestros de la India y el Tíbet, y promovió las religiones y el esoterismo asiático en Occidente, creando la teosofía, una corriente filosófico-religiosa que buscaría una rama común de todas las religiones. O el escritor y abogado francés Louis Jacoliot, quien trabajó como juez en la India, donde tuvo acceso a unas misteriosas tablillas sánscritas que contaban la historia de un continente perdido y desconocido al que nombró Rutas, apoyando en sus estudios las conclusiones de Elena Blavatsky, y de quien se cuenta que en sus libros publicados a finales del 1800 ya hablaba de energía libre, esterilización por radiación y guerra psicológica. Libros proféticos que veían el futuro, lo que lo comparaban con Julio Verne, quien, como vimos en este video, también pertenecía a una misteriosa sociedad secreta, la Sociedad de la Niebla. Quizá algo tengan que ver los 9 desconocidos con los aciertos en las predicciones de Verne, e incluso en las de Edgar Allan Poe, ¿recuerdan? También de ellos se nos hablaba en El Retorno de los Brujos, de Louis Pauwels y Jacques Vergier. Pero fue el escritor inglés Talbot Mundy quien en su libro The Nine Unknown, o Los 9 Desconocidos, donde se nos cuenta la información que protegían en aquellos misteriosos 9 libros prohibidos, que ahora voy a pasar a describir. Y en cada punto voy a nombrarles alguna curiosidad que, si bien no necesariamente esté relacionada, le darán cierto peso a la historia. El primero habla sobre las técnicas de propaganda y guerra psicológica. La capacidad, a través de propaganda, símbolos, mensajes subliminales y adoctrinamiento, de controlar a la sociedad y guiarnos como rebaño. Incluso a aceptar cosas que jamás hubiéramos imaginado. Algo imposible y nunca visto hoy en día, ¿no? De hecho, y ya que estamos, ¿no les resulta curioso cómo cierto alemán con un bigote chistoso, que fue rechazado en la Escuela de Bellas Artes de Viena, utilizó símbolos esotéricos, antiguos rituales y discursos de superioridad para dirigir su imperio? Se sabe que Adolfo fue iniciado en antiguas sociedades esotéricas, como la Sociedad de Thule, que las SS viajaban constantemente a la India y el Tíbet buscando objetos de poder y reuniéndose con sabios y yogis. Y qué interesante que el Instituto Tavistock, que realiza ingeniería social para moldear el pensamiento de las masas, se funde justo al término de la Segunda Guerra. Quizá, y como temía Shoka, algo de ese conocimiento cayó en las manos equivocadas. El segundo estaría destinado al estudio de la fisionomía y fisiología humana. Estudiar el cuerpo humano, sus reacciones, funciones y debilidades. La forma de crear venenos letales e imperceptibles y los puntos de presión, puntos vitales donde incluso se podría matar a una persona con solo tocarla, el llamado toque de la muerte,
o Dimak, como se lo describe en el Bubishi, un antiguo tratado canónico de artes marciales escrito en China por el siglo XVII. Un simple toque que algunos dicen puede causar un commotio cordi o la muerte súbita causada por un golpe que interrumpe el ritmo cardíaco. El tercero versaría sobre microbiología y recuerdan los estudios de Pasteur y Yersin sobre la peste bubónica y la difteria, ¿no? En este libro encontraríamos la teoría para crear microbios capaces de salvar vidas o causar enfermedades letales. El cuarto nos hablaría de la alquimia, de la transmutación de los metales al oro. Y al respecto, hay un hecho curioso en la India. En un templo en Delhi encontramos este pilar de hierro. ¿Y qué es lo curioso? El pilar existe desde hace 1600 años y tras tanto tiempo no tiene una marca de óxido. ¿Quién creó semejante aleación que supera la de nuestros días hace más de 1000 años? Seguimos con el quinto libro, un estudio sobre medios de comunicación, tanto terrestres como diferentes lenguas, incluso lenguas muertas o perdidas, como, según algunos, supraterrestre o suprahumana, es decir, entidades espirituales. Y acá traigo por ejemplo las clavículas del rey Salomón, donde estarían registrados métodos para convocar y someter a demonios, como hizo el rey Salomón para crear su templo. ¿Recuerdan cuando hablamos del Papa Silvestre II y su posible pacto con el diablo? Ven, todo encaja. Libro sexto y los secretos de la gravedad, donde se detallarían los medios para construir una vimana, lo que en las religiones hindúes se conoce como los carros de los dioses, objetos metálicos que volaban por los cielos y atravesaban el espacio alcanzando velocidades imposibles, ovnis en toda regla. Y como en cada punto, tenemos un dato curioso. En 1919 se publicó en la India el Vaimanika Prakarana, un tratado de aeronáutica escrito por Subaraya Shastri, donde justamente nos hablan sobre las vimanas y cómo funcionan. ¿Será esto una filtración? ¿Y qué hay del manuscrito de Sibiu, no? Un manuscrito creado en el 1550, donde un húngaro, Konrad Haas, en plena era medieval, nos habla de cohetería. ¿Cómo es esto posible? El séptimo libro estaría dedicado a la cosmología, la naturaleza del universo y su relación e interacción con el ser humano. Y es que cada ser es un universo en miniatura. Como es arriba, es abajo. ¿Recuerdan? Lo que nos devuelve al Kybalión, el libro de los tres iniciados. ¿Habrá sido Hermes Trismegisto uno de los 9 desconocidos? El octavo libro nos habla de la luz y su naturaleza, la posibilidad de extraer energía de la luz y hasta utilizarla como arma, como lo había teorizado Nikola Tesla con su rayo de la muerte. Y finalmente el noveno, dedicado a la sociología, un estudio que estandarizaría las etapas de formación, crecimiento, auge y caída de los imperios, otorgando así métodos tanto para crear imperios poderosos, acelerar su crecimiento, como también para promover su caída, y también cómo prever que esto ocurra. 9 libros con la capacidad de moldear la historia, dirigir y hasta acabar con la humanidad en posesión de la sociedad de los 9 desconocidos, que incluso habrían encriptado en un idioma desconocido para proteger este conocimiento, lo que me recuerda al manuscrito de Voynich, ¿no? De todos modos, la idea de un grupo de 9 sabios no la creó Ashoka. Los emperadores indios siempre fueron acompañados por los Navaratnas, las 9 personas más inteligentes del reino que servían de consejeros. Y más allá de esto, como les decía al principio, esta idea de entre 7 y 9 sabios, guardianes de un conocimiento avanzado que llegan para dirigir y civilizar a los pueblos, siempre existió. En la cultura hindú se habla de los 7 rishis, o seres espirituales,
que vivían en las 7 estrellas de la constelación de la Osa Mayor y descendían a la Tierra para guiar a la humanidad, similares a los 7 sabios chinos promotores de la filosofía desde hace 5000 años, similares también a los 7 sabios de Grecia que vivieron entre el 620 y el 550 a.C. Los 7 sabios del bosque de bambú, también en China, un grupo de filósofos, poetas y músicos taoístas que se reunían en el bosque de bambú para promover sus artes por el siglo II. Y sus sucesores, los 8 Xian o inmortales de la cultura china. 8 inmortales, según la leyenda, que encarnan diferentes poderes y artes, conocimiento que pueden transferir a personas, otorgándoles el poder tanto de crear como destruir. Mito de la dinastía Tang por el 618 de nuestra era. Y claro, no podemos olvidarnos en este repaso de los 7 Apkayu de la mitología sumeria. 7 semidioses, mitad hombre, mitad pez, liderados por Huanes, que surgieron de las aguas tras el diluvio universal para instruir a la humanidad y recuperar la civilización. Quizá la sociedad de los 9 desconocidos o 7 sabios era anterior a Ashoka y viene dirigiendo a la humanidad desde tiempos inmemoriales. La sociedad secreta de los 9 desconocidos, protectores de un poder inimaginable y que puede seguir existiendo a través de sus herederos. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.